Les proponemos una noche maravillosa aquí en Aragón TV, ven la báscula y después de la báscula, justo cuando termina, no se van a ningún sitio y disfrutan de En Ruta con la Ciencia. Uno de sus integrantes está hoy con nosotros, Fernando Gomollón. Bienvenido, Gracias. Fernando. Muchas gracias. Y Fernando se dedica en Ruta por la Ciencia a hacer experimentos. Sí, nosotros vamos por distintos sitios de Zaragoza y de Aragón, hasta bares o comercios, lo que sea, y hacemos experimentos científicos con cosas que nos encontramos por ahí. Para que nos entendamos todos, He ¿no? dicho En Ruta por la Pero- Ciencia y es En Ruta con la Ciencia. O por la ciencia, da igual, todo por la ciencia. da Todo igual. por la ciencia. Sí, lo que sea. Venga, ¿nos haces experimentos? Sí, por favor, vemos Hacemos que has traído experimentos aquí cositas. desde el ISQCH, que es un sitio de hacer investigación aquí en el CSIC y la Universidad de Zaragoza. Nos han dejado un par de experimentos muy chulos. Gracias, Vale. SQCH. Sí, decirlo es complicado, pero bueno, una vez que lo dices un par de veces seguidas ya sale solo. Tenemos, bueno, no sé si os acordáis de la física y la química de bachillerato un poquito. Sí, claro. Hasta saber que los átomos dentro tienen cosas más pequeñas Sí. y que una de esas cosas más pequeñas son los electrones. Electrones ¿Sí? que salen. Que salen por ahí y hacen cosas. Entonces, una de las cosas que hacen los electrones es producir electricidad. Entonces, por ejemplo, dentro de las pilas, también como vimos el año pasado en En Ruta con la Ciencia, hay reacciones químicas que producen electricidad. Y vamos a hacer justo lo contrario. Usamos la electricidad que produce la pila para ver si se produce una reacción química. Vale. ¿Cómo veremos si se produce una reacción química? Bueno, vamos a enchufarlo, a ver qué pasa. El positivo. Es una pila de petaca normal y Es una corriente, pela de petaca ¿no? que acabamos de abrir para Hace tiempo que no asegurarnos veía yo que- una de estas. Bueno, entonces, ¿cómo veremos si funciona? Veremos si funciona si se generan colores, ¿vale? Debería... ¿Veis que se está Ya poniendo...? están Mira, empezando sí, a hacer sí, burbujitas. burbujitas aquí. Bueno, Sí. veis que aquí se hacen burbujitas. Esas burbujitas es hidrógeno, el gas hidrógeno que está produciéndose a partir del agua. Ay, mira, y también se está poniendo rosa, Se está poniendo ¿verdad? rosa. Y en el otro lado, ¿veis ese color marrón? Sí. Sí. Ese color marrón es porque la disolución que tenemos dentro tiene iones de yodo. Y se están convirtiendo en yodo, como el yodo que nos ponemos en el betadine. ¿Y esto en la vida real a qué lo podemos aplicar? ¿Dónde lo podemos ver? A ver, todo esto realmente es lo que pasa en las pilas. Las pilas son reacciones electroquímicas. pasa aquí dentro. Lo que pasa allí dentro. Están un montón de cosas reaccionando para que al final por ahí salgan electrones, que en este caso estamos aprovechando para Qué hacer curioso. reacciones. Veis que ahí salen ya Sí, sí, colores sí. y encima aquí cómo Ala, sí, cómo se van están aumentando mezclando es los muy chulo. colores Qué por aquí ya. bonito, Sí, sí. qué bonito. Bueno, luego vamos a ver cómo se van mezclando porque tenemos otro juguetito que también demuestra cosas científicas. Tenemos otro juguetito que podría ser el coche del futuro, solo que en este caso tenemos uno pequeñito. Este chiquitito de momento. Sí, lo pondremos detrás para ver si nos esmorra con el plato, pero bueno. Lo que había en este coche lo hemos estado precargando antes. Entonces lo que había en este coche es agua Sí. y gracias a este panel solar lo que hemos hecho es una reacción de hidrólisis. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Significa romper el agua. El Sí. agua, también os acordáis de la física y química, eso es fácil. El agua es H2O. Esa me la sé. H2O, sí. H2O. Vale, pues aquí tenemos muchas aguas, que se nos ha mojado un poco la mesa. Sí. Vale. ¿Esto es Y agua? esto es agua porque Esto es tiene agua. un O, que es el rojo. Oxígeno y Y dos dos hidrógenos. H's, dos hidrógenos, átomos Vale. de hidrógeno. ¿Has visto? Miren, señoras, tengo agua en la mano. ¿Qué Ahí. cosas? Y luego hay unas servilletas por si no tenemos que secar. Esto moja. Esto moja. Claro. Y bueno, entonces la hidrólisis lo que ha hecho es separar el agua en hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Anda. Entonces no sé si veis que una de las dos cubetitas tendría que estar el doble de llena que otra, no sé si se aprecia bien, porque una tiene el doble del hidrógeno y otra tiene el oxígeno. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que se ha cargado ya, a ver si funciona, porque esto puede funcionar o puede que no. Esto es directo, en la televisión todo puede pasar. Entonces vamos a quitarle primero el panel solar, porque ya está Ya está cargado de cargado. antes. Y ahora lo que hacemos, conectando los electrodos, que diréis, lo vas a hacer al revés, pero es que si lo hago al derecho va marcha atrás. Entonces Anda. vamos a ponerlo bien y a ver si un poquito... ¡Ay! ¡Ay! Se ha No, movido. que se mueve. Bueno, esto es alucinante. Entonces lo que voy a Pero hacer entonces es... se está sí. moviendo Por la a energía ver. solar y por romper el átomo de agua. Hemos roto el agua. Ahora lo que estamos haciendo es juntarla de nuevo y permitir que ocurra una reacción química que genera electricidad que mueve el cochecito. Y ahora mi pregunta de común Del de los millón. mortales de ¿y entonces por qué los coches no funcionan con agua y con sol si sería tan ecológico y Pues tan bonito? sería muy buena idea. Lo que pasa es que las membranas que tienen aquí, que son las que están haciendo la electrolisis y romper el agua, todavía son demasiado caras para hacerlas en escala de coches. Pero bueno, las pilas que llevan ahora mismo los coches híbridos son muy parecidas a esta. Es el coche del futuro, como bien has dicho, Esto es el Fernando. coche del futuro. Bueno, ya tenemos pequeñitos, ahora los Playmobil se pueden montar, pues dentro de poco nosotros.
Muy bien, Oye, pues es una chulada, de verdad. Fernando Gomollón, muchísimas gracias y que esta noche nadie se pierda En Ruta con la Ciencia. Justo después de la báscula, ahí estaremos, Fernando. Ahí estaremos haciendo decisiones difíciles y viendo cómo las tomamos. Muchísimas gracias. Dame dos besos. Oye, a seguir trabajando así, que si el profesor en el cole nos lo hubiese explicado así, habría sido súper fácil. Tú y yo no de entender, estaríamos ¿verdad? aquí, ahora seríamos químicos ¿Verdad? de... Romper agua en la mano es mucho más difícil.